Hola familia, qué gusto que podamos estar otra vez reunidos, otro sábado más, en que podemos conocer más de Dios. Estamos viendo esta serie de mensajes que ya sabrás el nombre, Dios en acción, y hemos podido descubrir un poco más de cómo Dios obra en medio de nosotros. La semana pasada, si bien recuerdas, veíamos cómo Dios actúa y obra en medio del dolor y del sufrimiento. Y hoy día vamos a ver un poco más de ello, cómo Dios obra en el desierto. Así que quiero invitarte a que me acompañes a leer el libro de Éxodo, capítulo 16, y vamos a ver en este pasaje cómo Dios, dentro de su maravilloso proceso y propósito, permitió que el pueblo de Israel viviera la experiencia del desierto, porque tenía un plan maravilloso con ellos. Así que Éxodo, capítulo 16, versos 1 al 3. Y si lo pudiste encontrar, lo leemos en el nombre del Señor. Y dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Oramos al Señor. Padre del cielo, gracias Señor te damos por esta tu palabra. Gracias Dios porque hoy tú hablas a nuestro corazón otra vez, queriéndonos enseñar más de tu corazón, queriéndonos mostrar Dios tu carácter, cómo tú obras, cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus deseos, qué propósito tienes con cada uno de nosotros Señor, con aquel que hoy está escuchando esta palabra. ¿Cuál es tu propósito Señor? Ayúdanos a ver tu obra, a ver cómo tú estás en acción en medio de nosotros, aún en la necesidad, en el dolor o en nuestros propios desiertos personales. Ayúdanos, Señor. Queremos conocerte más, queremos saber más de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El desierto es un lugar particular, un lugar especial, un lugar que en las escrituras se destaca mucho. Vemos cómo es en el desierto que el pueblo de Israel fue probado, fue tratado, fue transformado. La verdad es que solamente dos lograron pasar esta prueba. Vamos a ver un poco más de ello. Fue en el desierto que David pudo ver a Dios obrar y a Dios revelar su propósito. Es en medio del desierto donde Jesucristo fue tentado. Es en medio del desierto donde grandes cosas sucedieron en las Escrituras y donde hombres y mujeres de Dios fueron llevados a un nivel superior de fe. Ahora, ¿por qué quiero hablarte del desierto? Esta es la cuarta y última parte de esta serie de mensajes sobre Dios en acción. Y no hay lugar donde más se pueda obrar, donde más se pueda ver a Dios actuar, que es en el medio del desierto, en el medio de los desiertos espirituales, en los desiertos económicos, en los desiertos del corazón, donde vemos que todo sale mal, donde podríamos mencionarlo como nuestra peor temporada. Nadie pudo imaginarse este proceso que hoy vivimos. Nadie pudo imaginarse el estallido social que hubo en el año 2019. Nadie pensó que llegaría a suceder este contexto en el cual hoy día vivimos. Pudiéramos decir que este es nuestro desierto, pero no el único. Quizás tú has pasado por un desierto emocional, quizás fuiste parte de un rompimiento, quizás tu matrimonio esté en un momento complejo, quizás estás sumido en las deudas, pueden haber muchos desiertos, pero lamentablemente solemos culpar al enemigo de nuestro desierto diciéndonos el enemigo me está atacando, el enemigo me está haciendo pasar esto, Satanás quiere destruirme y por eso está pasando esto y esto otro. Pero no fue parte del propósito de Satanás llevar al pueblo de Israel al desierto, sino que fue parte del propósito de Dios. Dios quiso llevar a Israel al desierto para que ahí pudieran ver su provisión,
para que pudieran tener una relación con Él nuevamente. Recuerda que durante 430 años Israel no tenía comunión con Dios. Israel había apartado su corazón del Señor y en Egipto ellos se habían acomodado a la situación que les había tocado en ese contexto. Luego ellos vuelven a clamar al Señor, vuelven a buscar al Señor y Dios se les presenta, les libera y les saca. Ahora, entremos un poco en contexto respecto a esto. Israel venía de ver a Dios a través de 10 plagas tremendas mostrar su poder y su gloria. Vemos cómo Dios permitió que el pueblo de Israel pasara en seco en el Mar Rojo. Vemos cómo Dios destruyó frente a la vista de todo ese pueblo al ejército de los egipcios. Dios los había sacado con mano poderosa. Dios les había mostrado su poder. Dios les había confirmado de todas las formas posibles que Él era el Dios, no un Dios, el Dios, que Él era el único Dios, que Él era poderoso por sobre todo y que tenía Él toda la capacidad para llevarlos a esa tierra y cumplir con su pacto. No había evidencia adicional necesaria para poder mostrarle a los israelitas que Dios era bueno y que Dios iba a cumplir sus promesas. Pero luego de todo esto, luego de que el pueblo de Israel cantó al Señor y lo alabó y lo exaltó al ver las maravillas, vemos en el capítulo 16 como el chip cambió automáticamente. Entraron al desierto a través de Elim y empezaron a tener hambre, empezaron a tener sed y en medio de la necesidad empezaron a murmurar en contra de Dios. ¿Qué es la murmuración? Es hablar en contra de Dios. No sabemos puntualmente las palabras exactas, pero en general el libro de Éxodo nos dice: Dios nos sacó de esta tierra para matarnos en el desierto. Oye, pero si hace 2 semanas habían visto cómo Dios los sacó, vieron un milagro que nunca antes habían visto. Vieron cómo Dios los ayudó en Egipto mientras los egipcios pasaron todas estas plagas. Israel fue protegido. Dios los sacó con riqueza. Pero ahora en medio de la necesidad, cuando nos han dicho esta frase, donde las papas queman, donde está este momento donde se ve de qué carne son, de qué tipo son, es ahí donde directamente fallan al Señor. Es donde ahí directamente ellos pecan contra Dios, pecan frente a Moisés por lo que decían, por lo que murmuraban, por sus actitudes. Y fallaron en el desierto donde realmente eran probados. Ya habían pasado por la provisión, ahora tenían que pasar por la necesidad. Entonces me llama mucho la atención el corazón del pueblo de Israel y cómo Dios quería hacer un proceso en sus vidas. Quiero que podamos leer juntos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 20, en el capítulo 8 más bien, en los versículos 2 y 3, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, o te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, y para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué me llama la atención este pasaje? Porque aquí Moisés, que está haciendo un resumen del proceso vivido, ellos estaban mirando la tierra prometida, faltaban unos pasos y iban a entrar a la tierra prometida. Y ahí en medio de este último paso, Moisés les hace un resumen, un recordatorio a los israelitas de lo que habían vivido. Y aquí les dicen: no se olviden, acuérdense de lo que el Señor les hizo pasar, de lo que el Señor propuso. Propuso aflicción, sí, propuso sufrimiento,
propuso prueba, pero era con un propósito, era para saber qué había en sus corazones. ¿Sabes? Dios había sacado a los israelitas de la tierra de Egipto, pero en el desierto Dios quería sacar Egipto del corazón de los israelitas. Cuando Israel se fue de Egipto, se llevó riquezas, se llevó un recordatorio, pero también se llevaron ídolos, pensamientos, costumbres. Se habían encadenado a Egipto. Seguían siendo esclavos, a pesar de que no estaban en Egipto, en el desierto mentalmente ellos seguían siendo esclavos. Dios quería liberarlos. Y es por eso que Dios propuso el tabernáculo, para que a través de la adoración ellos quitaran la idolatría física de los ídolos y mental de sus vidas y adoraran al único Dios. Pero aún así fallaron. Éxodo 32 nos habla de este proceso en el que ellos hicieron el becerro de oro y actuaron idolátricamente contra Dios, y Dios tuvo que matar a aquellos que habían pecado en la idolatría a través del juicio de sus propios hermanos, quienes mataron a los hebreos que habían pecado contra el Señor. Pero me parece interesante esto. Dios quería sacar Egipto del corazón de los hebreos. Ya habían salido de Egipto físicamente, pero no espiritualmente. Ahora, Dios, en medio de tu desierto, quiere sacar algo que está arraigado ahí, pero que no permite que seas libre. El desierto va a ser la oportunidad donde tú puedas producir o desarrollar una relación de intimidad con Dios. Es en el desierto donde tu única necesidad va a ser buscar más de Dios. El problema es que a veces el desierto nos hace enfocarnos en cosas pasajeras, momentáneas, de las cuales Dios ya tiene cuidado. Si Dios ya tenía cuidado de ellos y de suministrar o abastecer para sus necesidades físicas en Egipto, lo iba a hacer también en el desierto. Y vemos cómo Dios hace que brote agua de la roca. Vemos cómo Dios transforma aguas amargas, Éxodo 17. Vemos cómo en el 16 Dios les provee el maná, que era un pan que los alimentó los 40 años que ellos estuvieron en el desierto. Dios proveyó todas las necesidades. Dios en tu desierto te va a proveer. Va a ver que ninguna necesidad física tengas, pero Dios quiere alimentar tu necesidad espiritual más que tu necesidad física. En medio de nuestro desierto vemos si realmente estamos apegados o no de Dios. ¿Había fallado Dios en enviarlos al desierto? ¿Quería realmente matarlos a todos ellos ahí en el desierto, producto de su corazón? No, Dios quería transformarlos. Dios quería sacar todo esto que había en ellos para ser nuevos hebreos, nuevos israelitas. Así que Deuteronomio nos dice, acuérdate del proceso que te hice vivir, porque ahí probé tu corazón. ¿Qué había en tu corazón? Cuando Dios hizo el examen, encontró que estaba escrito totalmente en sus corazones la palabra Egipto. No habían abandonado de sus corazones a esa nación. Así que el desierto y la escasez van a revelar nuestro corazón. Van a revelar lo que hay en ellos. Quiero que me acompañes a otro pasaje que está en el libro de Ezequiel, en donde el Señor le dice a Israel cuál fue su propósito y qué fue lo que encontró. Y vemos cómo en este capítulo, en los versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Y diles, le está hablando al profeta Ezequiel, quien tenía que hablar al pueblo de Israel. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano,
jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había prometido, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cuando uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Mas todos ellos se rebelaron contra Dios, contra el Señor, aquí dice contra mí, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios tuvo que finalmente juzgarlos en el desierto, porque aún en el desierto no habían dejado la idolatría de Egipto, no habían dejado este afán que tenían por esa tierra, no habían dejado su esclavitud, ellos seguían todavía vinculados a esa tierra que habían abandonado físicamente, pero no espiritualmente. Vuelvo a preguntarte, ¿a qué estás al día de hoy aferrado? Que tienes que soltar, que tienes que abandonar, que tienes que decirle no más, que tienes que decir hasta aquí he llegado con esto, desde ahora en adelante me proveo de Dios, me sujeto de Dios, me afirmo del Señor. El Señor quería que Israel dependiera absolutamente de Él. Dios quería ser su proveedor, Dios fue su proveedor. El problema fue que Israel desobedeció constantemente a Dios. En Números capítulo 13 vemos como Dios dice, ¿saben qué? Estoy cansadísimo de ustedes. 10 veces ya han murmurado en contra mía. 10 veces ya han puesto peros. ¿Saben qué? Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra de Israel, a la tierra prometida, al Israel futuro. Ninguno de ustedes va a conocer esta tierra, por cuanto cada uno de ustedes murmuró, cada uno de ustedes propuso en su corazón desobedecer a mis mandamientos y poner oposición a mis propósitos finalmente. Dios le dijo, ¿saben? Ninguno de ustedes entra. ¿Quiénes se enteraron? Los hijos de esa generación. El Señor tuvo que exterminar en el desierto a una generación completa de israelitas que nunca abandonaron Egipto. No puede ser, hermano mío, que estemos en Cristo y aún así no podamos abandonar cosas que están en el mundo. Me gusta que 2 Corintios 5 nos diga en el versículo 20 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si estamos en Cristo no podemos estar con un poco en el mundo. Si estamos en Cristo, si estamos en el desierto pasándolo con Cristo, no podemos tener nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestros ojos puestos en Egipto. Dios está en acción, Dios está obrando, Dios está proponiéndonos un desierto en el cual seamos probados, pero en el cual también nos acerquemos más a Él. Así que Dios también está en acción en medio de nuestros desiertos. Dios había sacado a Israel de esta tierra, pero no ellos habían abandonado espiritualmente, emocionalmente este lugar. Ahora quiero avanzar porque la mayor necesidad que debemos revelar en nuestros corazones es la necesidad de poder tener una intimidad con Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Y eso es lo que el Señor intentó mostrarles a través del maná. Ellos no lo pudieron comprender. Vieron que era un alimento. De hecho dijeron, ¿qué es esto? Éxodo 16:15. No sabían qué era. El Señor les dice, este será su alimento durante todos los días que pasen por el desierto. Pero luego de esto vemos a Jesucristo, allá en el libro de Juan, en el capítulo 6, cuando el Señor se revela como el pan de vida. Vemos que allá en el desierto no lo comprendieron, ellos se alimentaron de este pan, pero que luego el Señor nos dice, yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre más. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 6. Y aquí vamos a leer principalmente
el versículo 32 hasta el versículo 35 y dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le responde, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que viene a mí, el que se relaciona conmigo, el que tiene intimidad conmigo, el que quiere conocerme, el que cree en mí, el que me obedece, el que aprueba el desierto. Recuerda, el desierto es una prueba de parte de Dios. El desierto es un examen para nuestras vidas. Tu desierto, el que estás viviendo hoy en este momento, probablemente es una prueba más para que Dios pueda ver tu corazón y qué hay en tu corazón. Es como un escáner, una resonancia que Dios hace en nuestras vidas para ver qué hay, qué contenido está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios quiere ver qué hay en tu corazón. Y en tu corazón no puede haber otra cosa con mayor amor o interés que el Señor. ¿Sabes lo que va a hacer el Señor? Si hay algo que tiene más interés que Él, lo va a quitar absolutamente. Y va a doler. Y vas a desaprobar la prueba. Y vas a perder la hermosa oportunidad de tener una comunión con Dios. Ellos desaprobaron. Ellos perdieron la posibilidad de ver algo más grande, porque fijaron sus ojos en algo insignificante. Dios tiene tremendas cosas para nuestras vidas, pero si pasamos el desierto. Quiero también que podamos ver otro pasaje que está en el libro de Números, en el capítulo 32. Dice lo siguiente. Y en el versículo 13 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. ¿Sabes qué siempre me ha llamado la atención? Que la ruta que los israelitas tenían que tomar para llegar a la tierra prometida, en el peor de los casos, podría haber demorado 3 meses. Y en el mejor de los casos, 2 a 3 semanas. 40 años. Contra 2 a 3 semanas. Contra 3 meses. Ya. Contra 1 año. O 2. Pero 40. 40 años errantes. 40 años que anduvieron de allá para acá. Que dieron círculos. No hay nada peor que dar círculos y no llegar a ningún lado. No alcanzar algo y esforzarte y esforzarte y esforzarte y llenar un saco roto. Es lamentable, y esa fue la experiencia de Israel, por cuanto desobedecieron contra Dios y no aprobaron. No pudieron pasar esta prueba. ¿Sabes qué? Quiero que podamos comprender juntos que cada desierto por el que pasamos es una oportunidad que Dios usa para sacar, para desarraigar, para quitar todo aquello que está echando a perder nuestras vidas. No sé si este es tu peor momento, no sé si este es el momento de mayor dificultad en tu vida, pero sí este momento es una oportunidad, es una posibilidad para que te acerques más a Dios, para que busques más al Señor y para que puedas aprovechar esta jornada o esta temporada en el desierto, para que Dios pueda poner algo especial en tus vidas. ¿Sabes? El pueblo de Israel pecó, desobedeció y falló en el desierto. Pero hay un mejor Israel, hay un mejor pueblo, hay una mejor nación que fue desarrollada a través de Jesucristo,
quien experimentó el desierto y pudo ser aprobado. Ahora, respecto a esto me llama la atención lo siguiente. Cuando vemos a Jesús ser tentado en el desierto, cuando vemos a Jesús que viene el enemigo y el pasaje que leíamos de Deuteronomio, que fue el mismo que Jesús usó, Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca del Señor. Fue ese pasaje el que Jesucristo usó con el enemigo. Ahora, cuando te imaginas el panorama del desierto, muchos piensan que al día 1, el primer día que el Señor pisó el desierto, vino Satanás y le dijo, ¿ya tienes hambre? Bueno, dile a esta piedra que se convierta en pan. No fue al primer día. Probablemente fue varios días después de haber entrado al desierto, porque nadie tiene mucha hambre, hambre desesperada el primer día. Pasaron días. Probablemente pudo haber estado en los últimos días de su ayuno, porque el Señor ayunó en el desierto. Qué difícil, ¿no? Fue en su peor momento en el desierto. No todos los desiertos van a exigir de la misma manera, pero Jesús en el peor momento, porque recordemos que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Él padeció hambre, padeció necesidad, estaba fatigado, estaba acomplejado, pero Dios en medio de toda esa jornada, en medio de todo ese problema, permitió que Jesucristo pudiera vencer sin pecado. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de todo esto? Que Jesús con la palabra venció al enemigo. El enemigo lo tentó en su necesidad física, pero en medio de la necesidad física estaba esta conexión espiritual entre Jesús y el Padre. En el desierto, probablemente Jesús desarrolló con el Padre una relación especial que lo iba a guiar durante todo su proceso. Entendamos que Jesús es Dios, pero fue todo este proceso el que le permitió a Jesucristo aprender obediencia. Porque era obediente, Él desarrollaba aún más esta obediencia. En el desierto Él desarrolló esta comunión con Dios y estaba tan conectado con Dios espiritualmente que la necesidad física fue solamente pasajera. Y Dios luego de esto lo premió, lo sustentó. Vemos como en el último versículo de este capítulo 4 en el que se refiere a la tentación dice que ángeles le servían. Probablemente le trajeron comida, lo ayudaron, lo mudaron, no lo sé. Pero él fue sustentado después de esto. Ahora quédate con esto. En medio del desierto, Dios proveyó todas las necesidades de Israel. Todas. Alimenticias, espirituales, emocionales, de protección, de sanidad. Dios proveyó todo. Pero cuando vemos Josué, capítulo 1, verso 9, y el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sustenta, el que está contigo, el que te ayuda, el que va contigo donde quiera que tú vayas. Me llama la atención esto, porque cuando Dios nos hace salir de nuestra peor temporada y nos lleva ya a nuestra tierra prometida, nos dice, sé valiente, esfuérzate, lucha, guerrea, gana, conquista. Pero en medio del desierto, Dios sustenta todas las necesidades y se preocupa de esa tensión porque Él busca un propósito más grande que la necesidad física, espiritual. Es el tener esta conexión con Dios, el tener comunión con el Señor. Eso era lo que Él quería tener con Israel. Pero Israel una y otra vez fallaron en este propósito. Ahora te hago la pregunta. ¿Estás buscando más de Dios en medio de tu desierto? Porque Dios está en acción. Está obrando y Él busca estar contigo en comunión en medio de tu peor temporada. Ya viene la mejor temporada, pero en medio de tu peor temporada Dios está buscando tener comunión contigo.
¿Le vamos a decir que sí al Señor? ¿Vamos a probar este tiempo? Hagámoslo. Tomémonos de la mano del Señor y caminemos junto con Él en el desierto. Dios sirvió de luz en el día, en la noche, más bien dicho, y sirvió de protección en el día, constantemente a través del desierto. El Señor estuvo con ellos. El Señor les proveyó su presencia, pero ellos fallaron. ¿Cómo nos verá Dios en este examen? ¿Aprobaremos o no en medio del desierto? Aún así Él está en acción. ¿Oramos? Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por mostrarnos que incluso en nuestros peores momentos tú estás con nosotros. Y tú nos muestras lo mucho que nos amas. Lo mucho, Señor, que buscas tener esta relación de comunión con nosotros. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder buscar, Dios, que esta relación se desarrolle. Podamos mirarte con otros ojos y buscar y desear, Señor, conocerte más, estar más cerquita de ti, Dios. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Muchas gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendecimos tu corazón. Qué gusto que te hayas conectado a ver esta transmisión. Si no has podido verlo ahora y lo has visto después, Dios bendiga igual tu vida. Hable a tu corazón directamente y te desafíe a que tú puedas ver este desierto como una oportunidad para que Él te muestre su amor y su misericordia y puedas ver que Él busca tener una relación contigo mucho más personal. Queremos invitarte a cada día domingo a las 11:45 nuestro blog infantil, donde aprendemos mucho sobre la palabra del Señor. Veamos la Shemá durante estas 3 últimas semanas, cómo tiene valor. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Amas al Señor de esa manera? Así que cada domingo en la mañana Dios nos desafía a poder conocerle más y a los niños también. Y a las 5 de la tarde vamos a tener nuestra reunión general donde vamos a alabar y bendecir el nombre del Señor juntos como familia. Que Dios te bendiga. Chao.